Hola, hola, bienvenidos a Entre Películas Podcast, tu espacio favorito sobre el séptimo arte. Bueno, recuerda seguirnos en nuestras redes, por acá las tienes, y hoy vamos a hablar de un tema de actualidad, sobre todo porque hemos tenido recientemente producciones que han causado cierta polémica, sobre todo en algunos casos en el cine animado, otros por ciertos roles que se consideran, digamos, establecidos para algún tipo de característica en cuanto a género o en cuanto a algún tipo de consideración estética. Y bueno, vamos a hablar de la inclusión forzada. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Bueno, por acá les presento a Ninoska Dávila. Ninoska, bueno, es docente, productora y especialista en marketing cinematográfico. Bienvenida, Ninoska, a Entre Películas. No, muchas gracias por la invitación. Sí, fíjate, Ninoska, precisamente hablando de lo histórico, estamos hablando del cine que nace en 1895 y luego, bueno, pasa por varias etapas y obviamente si vamos a hablar de cine no podemos dejar de hablar de uno de sus grandes referentes que es Hollywood, a pesar de que el cine es algo universal, pero hablando de lo histórico y de lo que más ha trascendido, eh, bueno, vimos un cine que durante décadas, y estamos hablando que prácticamente hasta entrado los años 90, eh, donde los papeles en el caso de las actuaciones, por lo general, había muchos estereotipos y lo que estaba fuera de esos estereotipos, y voy a mencionar un caso de una película como la de Marco Polo, donde el personaje de Gengis Khan, que obviamente un mongol, era representado por un hombre caucásico como James Mason, por ejemplo, o el caso del faraón de Egipto. O sea, estamos hablando de que Egipto es un país africano y el que representaba al faraón era Jules Briner, un hombre más caucásico no podía ser, ¿no? O una Cleopatra, también africana, representada por Elizabeth Taylor. O sea, era algo así como que los roles principales, los roles protagónicos, digamos, aquellas cosas que resaltan dentro de la industria del cine, bueno, estaba simplemente dominada por gente blanca, caucásica, con esos fenotipos, digamos, eh, que impuso en su momento Hollywood como la perfección, como la raza perfecta. Y por otro lado, aunque había presencia de negros, de latinos, de asiáticos, los papeles que ellos tenían era, bueno, de malandros, de servidumbre, o sea, y no tanto el caso de que hiciera un papel de servidumbre, porque bueno, puede ser un papel de servidumbre y ser el protagonista. O sea, si es un esclavo es un protagonista, pero es que también a veces papeles que le tocaban a los negros los hacían blancos y los pintaban. Eso ocurría mucho, igual que con los indígenas. O sea, yo recuerdo una película donde Chuck Connor hace de indígena. Imagínate tú, Chuck Connor de indígena. Entonces, o incluso creo que hay una donde Paul Newman hace de indígena. Entonces resulta que pasamos varias décadas con esa cuestión de los estereotipos y luego, eh, ya entrado, digamos, finalizando los 90, empezamos a ver una inclusión, empezamos a ver más protagonistas latinos, más protagonistas negros, asiáticos. Entonces, bueno, entramos ahora a esta parte de la historia del cine donde se habla de la inclusión forzada. Sí, antes de que continúes, y disculpa que te interrumpa, me parece importante contextualizar más o menos en cuanto a esas épocas, porque muchas personas
están como muy en el presente y se olvidan que en las épocas que tú estás mencionando no existían las redes sociales, no existía el internet. Las películas que mencionas además son el reflejo de alguna manera de la sociedad que se vivía en ese entonces, por ejemplo en los Estados Unidos. El tema de, bueno, cómo era la movilidad racial en épocas anteriores, es decir, los permisos que no podían tener, el hecho de no mezclarse en un transporte público. Es decir, de alguna manera también el cine de que tú estás hablando, era el reflejo de la sociedad en ese momento. Y que la información que recibíamos era bastante limitada en relación a lo que podemos tener hoy en día, que es de inmediato. Ocurre algo en cualquier parte del mundo y a través del internet podemos tener la información de inmediato. Entonces, sí quería como hacer esa referencia de qué época estamos hablando, porque estaríamos abarcando una cantidad de elementos que no necesariamente están que como cinematografía termina siendo el reflejo de un momento, de una etapa en particular, y que a veces hoy en día se cuestionan películas de otras épocas, pero realmente esas películas representan esa época. Bueno, eso era lo que quería aportar en relación a cómo venías como estructurando el tema, ¿no? Bueno, ciertamente yo coincido contigo que es algo así como, bueno, no podemos juzgar las cosas en el aspecto de la actualidad con relación a, bueno, es su momento, es su tiempo. Ciertamente refleja una sociedad racista, una sociedad dominada por ciertas élites, y eso está representado en ese cine. O sea, eso es como digamos, aquella especie de documental que para mí tiene un gran valor, que se hizo en Venezuela, y después retomamos nuevamente la parte histórica de la inclusión, aquel experimento que hicieron unos estudiantes de Caracas Ciudad Despedidas, donde, bueno, vemos allí a un retrato de una parte de la sociedad caraqueña, donde mucha gente en su momento en las redes atacaron a esos muchachos, empezaron como a generar una gran polémica, y yo decía, no, es muy valioso que exista Caracas Ciudad Despedida, porque bueno, ahí se está mostrando quiénes son ellos, y no me refiero a quiénes son ellos como muchachos, sino como clase. Cuando vemos a aquel muchacho que decía, cuando le preguntan, ¿no?, que si se iría de Venezuela, él diría, sí, me iría demasiado, ¿no? Y resulta que después el muchacho vino al oeste de Caracas, y recuerdo también a aquel muchacho que decía que él era del este del este. O sea, es algo así como que él nunca había pisado más allá del Rosal, que recuerdo que sacaron memes y sacaron mapas y todo. Este es el este de Caracas, que empezaba en el Rosal, y en Macaracuá y Caurimare todo esto es el este del este, ¿no? Empezaron con aquellas cosas, pero definitivamente es necesario tener, digamos, documentales como ese, que muestran una realidad, y que inclusive esa realidad sirve para el diálogo. Y sirvió tanto para el diálogo que ese muchacho llegó a estar acá en el teatro principal, vino por primera vez a la Plaza Bolívar, y entonces eso es lo que ocurre, que más bien nos lleva a la reflexión ver, digamos, producciones como esa, donde uno dice, oye, el papel de un mongol lo hacía un caucásico, ¿no? Es algo así como que nos lleva a la reflexión y ver, bueno, cómo eso ha evolucionado y cómo ha cambiado la cosa. Te decía, por ejemplo, el caso de que un papel de servidumbre como estereotipo luego llega a convertirse en un papel protagónico, como el que tiene Forest Whitaker en El mayordomo de la Casa Blanca. O sea, es como una historia de cierta negritud en los Estados Unidos, que luego, al llegar, digamos, al epítome donde Obama emerge como presidente, es algo así como mostrando que hubo una evolución en la sociedad. Algunos consideran que es una evolución que está como blanqueada la cosa, porque finalmente Obama no obedece a lo que ellos consideran una reivindicación, sino que es simplemente alguien más del establishment, simplemente que tiene la piel negra, ¿no? Eso es lo que muchos analistas consideran. Pero hablando específicamente de lo que está ocurriendo sobre todo con las críticas que hay con respecto a la inclusión forzada.
Vamos a hablar, ¿qué te parece el caso, por ejemplo, de Lightyear y el famoso beso de las dos lesbianas? Bueno, es que, fíjate, eh, desde mi área de mercadeo, una de las cosas que nosotros analizamos antes de crear la estrategia de campaña de una película, en primer lugar es el producto en sí mismo y a qué público va dirigido. Estamos hablando que es una película que va dirigido a todo público y las características principales de este tipo de película es que tiene lecturas para un rango de edades amplio. Tienes mensajes que van dirigidos a niños de poca edad y tienes unos mensajes que van dirigidos a un público adulto. Entonces no necesariamente un mismo mensaje o un mismo contenido tiene la misma percepción para cada una de las edades que están expuestas a este contenido. Entonces, dependiendo de quién le preguntes, puede ser que tenga una respuesta que puede ser a favor o en contra, o a lo mejor simplemente ni le dio importancia a eso. De hecho, lo conversamos antes de comenzar, digamos, la entrevista formalmente, de que hay niños que simplemente no interpretaron eso como algo bueno o malo, simplemente es una demostración de afecto. Entonces, mientras haya una demostración de afecto respetuosa, amorosa, bueno, ¿por qué va a estar mal eso? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista va a depender precisamente de cuáles son los valores que tenga cada quien, lo que crea, si es afín a ver ese tipo de escenas o simplemente respetar a quienes están dando simplemente una demostración de afecto. Entonces son muchas cosas las que estarían involucradas y lo mismo pasa con el tema del arte en general. Y puedo poner simplemente el ejemplo, una obra de arte. Cada persona que se pare frente a esa obra de arte va a hacer una interpretación que muchas veces está dada por su propia historia de vida o incluso más allá, no solamente su propia historia de vida, sino lo que tanto ha estudiado sobre el arte en general o no, que tanto se ha acercado a ese arte en específico. Si es, por ejemplo, si volvemos al tema del cine, ¿cuántas películas ha visto? ¿O qué tipo de películas ha visto? Eh, por decisión propia y porque es simplemente lo que consigue en su canal de televisión o lo que va a ver a una sala de cine o lo que está expuesto hoy en día al tema de lo que consigue en redes sociales. Hay personas que creen que hacer un cortometraje es exactamente igual a lo que estás viendo publicado en Instagram y no es así. Entonces simplemente porque no he tenido la oportunidad de comprender o de saber cuáles son las diferencias narrativas entre una pieza que está en las redes sociales y una pieza que fue concebida para exhibirse en una sala de cine. Sí, bueno, y haciendo referencia al caso de Lightyear, que bueno, primero por ser un spin-off de Toy Story, recuerdo que el revuelo en las redes con el tema del beso de las mujeres fue algo, digamos, se viralizó, se viralizó de tal manera que veías unos foros y veías a una gente haciendo unos comentarios, sobre todo en los grupos de cine de Facebook, tan, digamos, tan elevados en el tono. Y tengo un amigo que se llama Marcelo Volpe, que es un productor audiovisual y fotógrafo, que él hizo un meme, recuerdo que hizo un meme muy gracioso, donde él colocaba una escena de una película donde dos mujeres están besándose muy efusivamente, muy como decimos aquí en Venezuela, dándose unos jamones, y en el meme él colocaba, este fue el beso que se dieron ellas en estas mujeres en Lightyear, cuando realmente lo que se dieron fue un piquito, ¿no? Como decimos aquí. Y bueno, recuerdo que estando yo en el cine repleto de niños, cuando ocurrió la escena, yo observaba a la gente, yo observaba a los adultos y observaba a los niños, y a los niños como si nada, o sea, eso no significó en lo absoluto Nada, era nada. una simple manifestación de afecto. Ciertamente. Entonces, fíjate, eso lo calificaron como inclusión forzada. Una cosa tan absurda, me refiero
a la manera en como una cantidad de gente, y estoy hablando inclusive de gente que se pudiera considerar especialista o, o de alguna manera muy ligado al tema de la crítica, este, me fijé que hubo gente sobre la cual hubo ciertas manifestaciones homofóbicas, porque este, hasta decían que la cosa obedecía a una agenda conspiranoica en la que George Soros está promoviendo que el planeta se quede despoblado, entonces por eso forma parte de esa agenda, y que Disney forma parte de esa agenda, y una... Claro, lo que pasa es que eso obedece a que hay una tendencia últimamente en que los contenidos están como hechos como si una especie de receta de cocina en el que tú vas introduciendo ciertos elementos. Entonces, estos ingredientes es, voy a poner un latino, voy a poner a alguien de raza negra, voy a poner a un homosexual, voy a poner... Entonces, es como... em, está haciendo como un proceso muy racional. Es decir, y se nota, es decir, no nos vamos a quedar a mentiras porque cada vez vemos contenidos en los que tú dices, ya lo está tan puesto y no es orgánico, que es lo que está pasando. Uno espera que cuando tú ves a un personaje que te representa incluso en la parte de la etnia, en la parte de la raza, esté en una historia de manera orgánica. Cuando no, eso no ocurre, es ahí donde tú dices, bueno, esto es una inclusión forzada. Porque en realidad ese personaje tendría que estar ahí, tendría que estar representado de esa manera, o estás puesto ahí simplemente porque obedece a una estrategia política o social, o porque es una moda, o porque ahora todos tenemos que ser inclusivos, entonces yo simplemente me rodeo de ciertos elementos para que se diga de mí que soy inclusiva. Entonces, de ahí es que viene ese debate, igual con el tema de que a mí me seleccionen para un cargo o algo por ser mujer y entonces tenemos que llenar o tenemos que mostrar que entonces aquí no solamente hay hombres trabajando en cargos importantes, sino entonces necesitamos más mujeres. Yo no quiero que alguien me seleccione a mí por ser mujer. Yo quiero que si alguien me va a seleccionar profesionalmente, sea porque yo tengo la experticia en un área en particular y que por lo tanto tengo unos méritos para llegar a ser, formar parte de un cargo X. Es decir, eso para mí tiene más valor, no por el hecho de ser mujer y ya. Y que bueno, en caso de que te seleccionen por tu pericia, por tu experticia, todo eso, que por el hecho de ser mujer no te paguen menos. Exactamente, Sí. exactamente. Bueno, fíjate, vamos a otra película animada, que es el caso de Mundo Extraño. En la película hay dos niños, no sé si llamarlos adolescentes o preadolescentes, porque ahí parecen preadolescentes, por lo menos como se ve reflejado en cómo hablan, en su conducta y todo esto, y efectivamente en cómo se ven. Este, bueno, ahí vemos a un protagonista que es homosexual, y los padres lo aceptan tal como es. Pero llamando el caso precisamente de Lightyear y Mundo Extraño, fíjate que hay algo curioso que ocurre. O sea, mucha gente puede considerar que es una estrategia de marketing, de inclusión para atraer más público, pero resulta que las dos películas taquilleramente fueron un fracaso. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué opinión le merece eso? Pudiese ser que hay una sociedad muy conservadora ante estos temas, puede ser. Puede ser, creo que esa sería la principal, pudiese ser un reflejo de eso. También puede ser que a veces el tema de, aquí, a ver cómo lo explico. Antes de comenzar una campaña de cualquier película, uno lo primero que hace es mirar la película y de alguna manera ya uno puede intuir cómo va a ser ese boca a boca. Si va a ser un boca a boca positivo, un boca a boca neutro, un boca a boca negativo. Entonces, cuando nosotros pensamos en quiénes van a ser ese perfil de espectadores, en este caso estamos hablando de películas que están dirigidas a todo público. Si se genera una matriz de opinión alrededor de una película de algo que en teoría no deben ver nuestros hijos, es totalmente factible
que en reuniones de padres y representantes se corra la voz, mira, no creo que sea conveniente llevar a nuestros hijos a ver este tipo de película, porque creo que no, su contenido no es el más adecuado para nuestros hijos. Eso se puede generar por cualquier tipo de película, en este caso me estoy refiriendo a las películas masivas para un público eh, de rango de edades amplio, pero esto ha pasado por otras razones incluso, porque puede ser que sea violento para los hijos. Yo recuerdo que había una película sobre caballos y de verdad había una escena muy violenta y al lado mío estaba sentada una madre de un niño de 5 años y dijo, yo no traería a mi hijo a ver esta película. Y me estaba acompañando porque era una invitación especial para la prensa. Y había ido sin su hijo. Dijo, no, yo considero que mi hijo no debe ver esta película. Tiene demasiada violencia. Entonces, el tema de las películas masivas es que por cada intención de compra de boleto, se multiplica. Y se termina multiplicando porque va la familia entera, van las otras madres con sus hijos y van todos juntos a la sala de cine. Puede ser grupos de 30 a 25 personas que decidieron todos juntos ir a ver este tipo de película porque es para un público masivo. Cuando esa matriz de opinión es negativa, estaríamos hablando que esas 25 o 30 personas que van porque todos se pusieron de acuerdo, simplemente digan, no vamos porque confío en la palabra que me está diciendo esta persona. Y ahí voy a otro tema de que tiene que ver con la promoción y publicidad de las películas. Siempre termina siendo la recomendación un punto importante a tomar en cuenta a la hora de decidir o no comprar un boleto para ver una película u otra. Entonces ahí vamos un poco más allá. Entonces creo que pudo haber ocurrido que muchas personas dejaron de asistir por una matriz de opinión, así como lo que tú acabas de describir del meme de dos mujeres besándose apasionadamente y que no estuvo representado en la película. Entonces a veces simplemente nos quedamos con lo que las personas nos dicen, pero no validamos si es así. Y como en este caso está en el intermedio la inversión de una cantidad de dinero, tú dices, bueno, me ahorro ese dinero, lo uso ese dinero en otra cosa que considero que es mejor para mi hijo. Aquí hablando específicamente de contenidos para un público infantil. Bueno, fíjate cómo las cosas cambian, porque te voy a hablar del caso de una película que obviamente el marketing era distinto en la época, porque digamos lo más inmediato en esa época, estamos hablando de los años 60, era la radio. O sea, y sobre todo en los años 60 en los Estados Unidos había muchos programas de radio dedicados al cine. Es el caso de esta película de Stanley Kubrick, Espartaco, producida por Kirk Douglas y protagonizada también por él, escrita por Dalton Trumbo, quien luego de haber estado en la lista negra por ser comunista, estaba Kennedy de presidente y bueno, por fin se pudo mostrar el nombre de Dalton Trumbo, que no tenía que usar el seudónimo, el nombre falso que usaba para poder escribir las películas. Y en el caso de Espartaco ocurrió algo interesante. En Espartaco hay un personaje que lo hace Tony Curtis, que es un esclavo que lo que empezó a regarse era que Espartaco y el esclavo eran pareja. Tú en la película no ves eso, o sea, ves a dos personajes viéndose, digamos, con afecto, no hay ningún toque de manos, no hay nada de eso, porque estamos hablando de los años 60, y a pesar de que es Stanley Kubrick, la película guarda, por decirlo de alguna manera, el recato de los años 60. Pero el marketing que se hizo era de que es un personaje explícitamente homosexual y tal, y la película fue un éxito de taquilla. O sea, la película la fue a ver, estamos hablando de los años 60. La película en su momento no fue la más taquillera de ese año. Pero fíjate que ahora estamos hablando de una película que está dirigida a otro tipo de público. Cierto. Entonces, al ser para un público adulto, ahí entonces hay otro tipo de
de elementos que pudiesen seducir a ese espectador. Que, bueno, vamos a ver si es verdad, vamos a ver de qué se trata, ¿sabes? Vamos, esa intriga y es diferente, Ujú. es diferente. Es como esa escena que solamente vas a poder ver subida de tono en esta película, entonces también hay, incluso terminas interesando a públicos que a lo mejor no tienen la edad suficiente para ingresar a ver ese tipo de película, pero se las arregla porque para ellos es un punto de honor y decir, mira, logré entrar a ver esta película que tiene ciertos elementos que no debería poder ver por mi edad, pero me interesa. Entonces ahí, aquí volvemos también nuevamente a, es otro elemento que se suma a lo que pudiese interesar a un público en relación a una temática. Y es diferente a lo que creo que hemos venido hablando, porque tú mismo estás mencionando, bueno, fue una película exitosa en su momento y tocó un tema que era tabú en relación a cómo se manejaba eso en esas épocas. Entonces era así como, vamos a ver, vamos, ¿sabes? Crea otro La tipo de curiosidad. emociones, sí, crea otro tipo, porque el cine termina siendo, es una premisa de emoción, es decir, cuando tú, el tema de los géneros, si es terror, si es drama, tienes una propuesta de emoción que vas a vivir a la hora de ver la película, y cuando hay esos elementos adicionales, esa sensación aumenta, esa expectativa aumenta, que Claro, está pero estrictamente relacionada con el tema emocional que me va a ofrecer la película. sí, pero digamos, Disculpa para terminar, y ajá, que eso se puede terminar incluso en un debate, es decir, se puede decir incluso, lo importante es también que se hable y se comente sobre la película. Es decir, decía bueno o malo, pero que se comente y que eso motive a las personas a ir a ver, mira, en qué posición te vas a colocar también. claro, ahí entra, como se dice, lo de que no hay publicidad mala ni buena, sino Que se hable, que se hable, pues, se le genere opinión pública. como decía Oscar Wilde. Pero fíjate, estamos hablando de los años 60, de una sociedad muy conservadora. Si hoy día hay gente conservadora, imaginemos los años 60. Y Espartaco luego pasa a la televisión, pasa al público amplio y no vimos en los 60, a pesar de todo eso, en los periódicos, en la televisión, lo digo porque yo he investigado y Ujú. no me he encontrado con aquella diatriba que vemos hoy día, sobre todo porque se nota tanta homofobia y tanto racismo, y no lo vemos solamente en el cine, sino que lo vemos en cuestiones políticas, en conflictos. O sea, recientemente con lo que está ocurriendo en Ucrania y Rusia, vemos, por ejemplo, cómo hubo una rusofobia de tal manera que hasta en Francia prohibieron los gatos rusos, imagínate. Entonces, y que bueno, que no se podía leer ni a Dostoyevsky que más bien era panaslavista, ¿no? Era algo así como, o no podías escuchar a los músicos rusos, o sea, era una cosa tan desproporcionada y terrible, pero es que se regó de tal manera que sí, que, o sea, los rusos, bueno, los rusos son los malos, los rusos son los diablos, ¿no? Este, eh, en los 60, cuando ocurrió con esa película, con Espartaco y otra película, también protagonizada por Tony Curtis, no sé si recuerdas Una Eva y dos Adanes, donde Tony Curtis se viste de mujer, y hay un hombre que no solamente se viste de mujer, actúa como una mujer, se hace pasar por una mujer, y hay un hombre que se enamora del personaje de Tony Curtis, se enamora de esa mujer que está representada en Tony Curtis. Y en la película, Tony Curtis es, entre comillas, es heterosexual. Pero bueno, cuando se descubre que Tony Curtis, el personaje que hace Tony Curtis, que no recuerdo cómo es que se llama, se descubre que es hombre, y eso es finalizando la película, que tiene, la película es una comedia, ¿no? Ujú. Cuando le dicen, no, mira, no, él es un hombre, él no es una mujer. Entonces el que se enamoró dice, bueno, nadie es perfecto. Entonces recuerdo que yo vi esa película en el cine, yo tendría 9 años cuando vi esa película. Y era una película, tú sabes que aquí antes en el cine las películas podían ser de los años 60, sobre todo pasaba con las películas bíblicas.
y tú las podías ver en cartelera en Semana Santa y habían otras que las presentaban en festivales, el festival de Fox, el festival de Universal, el festival de la Metro Goldwyn Mayer. Y entonces yo vi esa película y la gente estaba, digamos, tan agradada por la cosa, o sea, no sentías en esa comedia la homofobia, ¿no? O sea, como si la hemos visto reflejada en las redes por lo que está ocurriendo y en el caso, por ejemplo, del racismo. Te voy a hablar del caso de la Sirenita, ¿no? ¿Qué opinión te merece la Sirenita? Bueno, voy a dar mi opinión como espectadora. Yo es una de mis películas favoritas de niña, y para mí el personaje era un personaje icónico de una sirena pelirroja, de tez blanca. Es decir, y hay una escena que para mí era como mágica, que tenía que ver cuando ella salía del mar y precisamente el cabello se lo llevaba el viento así de una manera hermosa. Y para mí fue un choque, más allá de si su piel era un tono más oscuro o no, mi choque fue sobre todo por el cabello. Entonces ese cabello que representaba al personaje, me destruyó ese personaje que yo tenía de Ariel, que es el nombre del personaje. Lo mismo va a ocurrir con con todos los públicos. Es decir, cuando tú, eh, te lo voy a plantear también un poco más allá, cuando tú lees un libro y ese libro luego pasa a una narrativa audiovisual en la parte cinematográfica, tú te vas creando, imaginariamente le vas poniendo rostro, le vas poniendo cómo se viste, dónde es, según cómo te lo están describiendo en la parte literaria. Y a veces hay un choque entre lo que el lector se imaginó de esos personajes cuando lo ve en el cine. Entonces, en este caso, tienes un agregado adicional, que es que ese personaje que se posicionó en su momento tenía unas características físicas y una característica de raza que cuando tú lo ves en esta adaptación que hicieron nuevamente, no lo representa. Tú dices, bueno, corres el riesgo, desde quien hace la película, corres el riesgo de generar un boca a boca negativo o perder a un espectador. O decir, mira, yo no voy a recomendar esta película, de hecho yo no la recomendé, mira, yo no la recomiendo. Porque además sí, hay que hablar un poquito más allá. Últimamente Disney ha decidido eh, tomar como esos clásicos animados y Hacer el live action. exactamente. Y entonces las que yo he visto me han encantado precisamente porque ha sido muy fiel a esa película original. Entonces cuando pierde esa fidelidad, tú dices, no, esto es otra cosa. Pero mira, Ninosca, yo siento que en el caso de la Sirenita, y lo digo por los discursos que vi en las redes, Ajá. vi que la connotación era enteramente racista. O sea, Sí, que eso era lo que te iba a comentar, porque incluso también se puede hablar de una discriminación a la inversa, es decir, pero ¿cómo puede haber discriminación a la inversa en el porque sentido? porque tengo ya un icono y estoy representando la Claro, figura. pero esa es tu percepción, pero ¿cómo a nivel de que yo estoy produciendo algo, inclusive lo estoy produciendo también para nuevas generaciones que quizás no vieron esa sirenita que tuviste y que Ajá. causó, digamos, en ti esa impronta, eh, y luego estoy haciendo una película que, bueno, simplemente estoy cambiando a una mujer blanca por una mujer negra Sí. y donde inclusive si nos vamos al libro de Hans Christian Andersen, o sea, ahí no se describe cómo es la sirenita, es una versión. Yo entiendo y digamos, comprendo que en efecto a una generación que creció con la sirenita, yo también vi la sirenita cuando estaba yo adolescente cuando vi la sirenita, una película que me encanta. O sea, yo no tengo reparos, o sea, yo tengo mis críticas hacia el sistema hegemónico eh, que impone narrativas, que tiene sus storytelling para, digamos, dominación, pero yo soy
un amante del cine y bueno, o sea, por ejemplo, yo vi recientemente Asesinos de la Luna, que es una película protagonizada por hombres blancos, pero donde hay unos personajes indígenas importantes y bien desarrollados y en lo particular es una historia para mí muy bien contada, una de las mejores películas que he visto recientemente. Pero en el caso de La Sirenita yo siento que digamos, la opinión negativa la vi más hacia el racismo que al mismo hecho del que tú estás planteando de que, bueno, te decepciona porque no se parece a lo que tú, digamos, recibiste en tu niñez, en ese agrado que causó, porque una película, como todas las películas de Disney, tiene una gran emocionalidad y uno se conecta con eso, o sea. Claro, voy un poco más allá, porque em, fíjate que eso viene de algo escrito, alguien tomó una decisión, yo decidí en ese momento que iba a ser una persona pelirroja, si nos vamos a quedar en eso. Em, en donde yo no estoy de acuerdo, que ahí es distinto a mi apreciación como espectador en relación a esa película, es que por moda o por querer hacer una inclusión, yo voy a empezar a sustituir personajes icónicos o personajes históricos. Y entonces yo ahora, es decir, es como que si yo en este momento decidiera que como es lo que está en tendencia, tú vas a tener el cabello de otro color, tú vas a ser blanco, vas a ser albino, no sé, no es que en este Claro, momento... pero no pudieron haber escogido a Hale Bailey por su calidad actoral y no porque era negra. O sea, eso Claro, acaso. lo que pasa es que en este caso quedó muy claro que fue decidido por una razón de inclusión. Claro, pero fíjate, Y si ojo, estamos hablando. yo no Ajá. estoy en desacuerdo, es decir, no estoy ni de acuerdo o en desacuerdo por la selección de la actriz. Eso obedece a a un criterio de las productores de la película. Mi opinión inicial fue desde mi imaginario como espectadora. Ujú. Mi opinión como desde el punto de vista de concepción de una historia que yo voy a ofrecer, si esa historia está basada en hechos reales y los representantes de esos hechos reales tienen unas características de raza en particular, o si yo quiero entonces llegarle a un público de una raza en particular, yo creo que lo más respetuoso sería enaltecer aquellos referentes que esas personas tienen en relación a su comunidad, a su etnia, porque porque existen, es decir, ese ídolo, sobre todo en las comunidades indígenas o que hay como ese representante donde todos tienen como referencia, admiran y dicen, ¿por qué yo no puedo hacer una historia donde me represente a mí misma y yo tenga que usar las historias de otros y empezar a mezclar y a poner, como digo, como si fuese una receta de cocina? Porque creo que hay un punto en el que no hay un respeto real, ni hay como un reconocimiento real. Entonces sí, hay unas reivindicaciones laborales que existen, y sobre Claro, todo en la pero industria cinematográfica. eso que tú estás mencionando con respecto a Hale Bailey no corresponde al tema, digamos, de la reivindicación de la inclusión, porque yo no estoy hablando, por ejemplo, fíjate que hubieron una cantidad de memes Sí, racistas sí, donde, por ejemplo, colocaban a este Will Smith como Hitler, sí. o sea, una cosa extremista. Obviamente yo estaría en desacuerdo en que representen a Hitler en, y que Will Smith sea el personaje. O sea, eso me parece es absurdo, no tiene nada que ver con el racismo. Pero en el caso de La Sirenita no estamos hablando sino de que se estableció a través del modelo de Disney del momento, porque bueno, Disney Sí. ha evolucionado. Entonces ahora tenemos una Sirenita negra y que en este caso, a mi juicio, o como yo lo percibo, no considero que sea un tema de inclusión forzada. O sea, simplemente me parece que es una elección que puede estar dentro del tema del canon. De hecho, yo estoy de acuerdo contigo desde el punto de vista de la historia en general. Es decir, no se pierde, que es lo importante. La historia sigue siendo la misma.
indistintamente de que ella no sea pelirroja o no sea de tez blanca, sigue siendo misma y es representativa de la historia. Pero fíjate tú cómo la opinión racista, porque Ajá. como te digo, lo que tú estás diciendo, comprendo, porque, y cuando digo que lo comprendo, es que, por ejemplo, si a mí me cambian el fenotipo de los simios, en el planeta de los simios, en las nuevas versiones, de repente me voy a sentir un poco, como se dice, afectado, porque, bueno, tengo en el imaginario Exactamente. Ajá. aquello que hizo Charlton Heston y que en definitiva representa, en el caso yo que soy amante del cine de la ciencia ficción, una, digamos, de mi género favorito, pero luego me encuentro con que cambian los fenotipos, claro que me sentiría afectado, o sea, porque ya eso está en mí, pero yo me refiero en el caso de La Sirenita, Ajá. que lo que ocurrió con el storytelling inverso es que la gente no fue a verla, pero yo lo que veía en las redes, predominantemente o hegemónicamente, era simplemente que porque era negra. O sea, no se trata del caso que tú estás hablando, y vuelvo con el caso de Hitler. Sí. O sea, si yo represento a Hitler como asiático, lo represento como negro, o sea, ahí sí hay una cosa, digamos, contraproducente. Pero en el caso de la sirenita, no sé por qué. ¿No crees tú que también hay como algo detrás de eso? ¿Cómo que? Bueno, como que hay gente que es racista, que es excluyente, que tiene y bueno, genera matrices, porque además, ¿quiénes dominan estas plataformas? O sea, me refiero a eso. O sea, Mira, ahí hay un punto en el que yo te diría que no me siento como en la capacidad de responder. Em, yo creo que sería más bien alguien de raza negra la que debería decir, mira, sí siento si está hay algo detrás o no. Es decir, porque desde mi área o desde mi percepción como espectadora, fíjate que yo lo primero que tomé en cuenta fue mi propio imaginario. Ese propio imaginario puede tenerlo cualquier persona de cualquier raza, es decir, puede ser que sea una persona asiática y haya visto la película, mira, yo sé que ese personaje tiene estas características. Y si pongamos, en vez de ser una sirena, a lo mejor es una película asiática y voy a ver a todos los fenotipos allí representados y si tú haces una adaptación, y que hay muchas adaptaciones, muchas películas adaptadas, y más de una vez he visto películas asiáticas y resulta, yo digo, pero esta historia yo la vi en una película con Julia Roberts y luego miro y resulta que sí, que es una adaptación. Entonces, a veces precisamente para que no se generen esos choques de los imaginarios, y por eso existe además esa figura de comprar los derechos de historia de una película para que tú los adaptes y entonces coloques los fenotipos que tú quieras en representación a tu sociedad. Entonces, eso para mí tiene más sentido eh, que meter y que quede como muy forzado esos cambios o esas decisiones que para mí obedecen a una tendencia social y política de mostrar que somos más inclusivos, pero que no se está haciendo en todos los casos de manera orgánica. pero también tú que eres especialista en marketing cinematográfico, ¿no crees que más que inclusión, muchos de ellos lo que están pensando, quizás erradamente en algunos casos, es en mercados? Bueno, los negros ven cine, los latinos ven cine, los asiáticos ven cine. Entonces, bueno, hay que poner a estos asiáticos, a estos negros aquí y tal, y no se trata de inclusión forzada, sino que más bien en el caso pudiera ser que algunos casos sean pensando en el mercado. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que es totalmente factible y que volviendo, seguimos como con Disney, películas como Río, animada, Brasil, Samba. sí, entonces sí, ahí hay unas estrategias de productos que quieren que tengan una distribución garantizada a nivel internacional. El cine es un área muy competitivo, hay mucho Encanto, contenido, por ejemplo. sí, ajá. Y claro, siempre como esa búsqueda de seguir conquistando audiencia. Entonces sí, habrá películas fallidas y habrá otras películas que no.
Es decir, para mí, por ejemplo, un caso muy interesante es la película Parásitos, que es una película coreana y que gana Cannes y luego gana el Oscar y se distribuye internacionalmente. Y una de las cosas más interesantes es que representa a una comunidad en particular y que haya tenido esa cantidad de espectadores a nivel mundial me parece importante porque eso da una apertura, eso habla de una apertura como espectadores a mirar otras realidades. Porque el cine también, en el caso venezolano, la mayoría de las películas que tienen mayor audiencia son películas que nos representan de alguna manera, en algún área en particular. Sí, por ejemplo, Manita y Papita Manito Stone, por ejemplo. Exactamente, que tiene que ver con el béisbol venezolano y lo importante que es para nosotros el tema del béisbol. Por muchos tiempos se ha hablado de putas malandro en el cine venezolano, pero nos está representando también. Sí, es representa decir, una parte de... Exactamente. Como también ahora nos representan, no. Quiero dejar claro que el cine venezolano no es un género, es simplemente cine hecho en Venezuela por venezolanos y que tiene muchas temáticas de todo tipo. Simplemente estoy, digamos, mencionando que hay unas características en particulares de películas que tienen una mayor audiencia y que nos representan. También habría que mencionar que últimamente hay realizadores que se han atrevido a hacer películas de terror y que han tenido una audiencia importante. Inclusive algunas películas de terror con un contexto histórico de identidad nacional. Exactamente. Como el caso de lo que ocurrió, no estoy hablando de La Casa del Fin de los Tiempos, efectivamente, sino de el vampiro del lago. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque por un lado tenemos una industria que está buscando seguir teniendo presencia a nivel mundial y no perder terreno, por decirlo de alguna manera, y por el otro lado está este cine que sigue haciendo todo lo posible para mostrarse y representarnos a nosotros mismos. Aquí estoy hablando no solamente de Venezuela, sino a nivel de Latinoamérica. Ese cine que se pudiese llamar de autor latinoamericano, que sigue hablando de particularidades que en el fondo son universales, pero que están, cuando hablo de universales es porque, bueno, a lo mejor es una historia de amor, pero a lo mejor es una historia de amor entre una chica argentina con un chico, no sé, venezolano, o una locación en particular, como muchas películas que se han hecho aquí en la Gran Sabana, que nos permite mostrar aquellos lugares donde nosotros vivimos y aquellas historias que nos representan. Entonces, sí hay una diferenciación importante entre los imaginarios que tenemos en relación a aquellas películas que tienen una salida y una distribución mundial, y los imaginarios de las películas que cada uno de nuestros países en Latinoamérica o en Iberoamérica se siguen haciendo y se siguen haciendo con mucho esfuerzo. A lo mejor la salida es más lenta y la distribución es más puntual, pero que lo que buscan es que nos representen, y nos representen cómo somos de piel, cómo sentimos, cómo nos enamoramos, qué cosas nos gustan. Y si hay un consumo de un contenido que sí está teniendo, y en eso estoy de acuerdo, una inclusión forzada, precisamente para seguir tener una amplitud de público, que todo el mundo se sienta representado. Yo estoy de acuerdo de que haya una participación mixta, pero que sea de manera orgánica, que yo no lo sienta. Es como, podemos poner el ejemplo de cuando una película tiene inclusión de publicidad. No es lo mismo ver que están los personajes y de repente hay un producto ahí que yo mismo usaría estando en una circunstancia igual, a que yo sienta que la película se detuvo y que parezca un comercial. Entonces, eso es como un ejemplo de lo que siento que en algunas producciones se está sintiendo con el tema de voy a incluir a un latino, voy a incluir a una persona de raza negra, una persona de raza asiática, entonces aquí vamos a estar todos juntos
y creo que no, la vida no es así. Es decir, el día a día no es así. En la calle nos conseguimos personas de todo tipo de creencias, no solamente el tema de cómo nos vemos, cómo nos vestimos, sino también lo que creen, qué tipo de religión tienen, y, y eso para mí enriquece mucho cuando lo vemos representado en historias y que de verdad son orgánicas y que tú dices, mira, sí, la vida es así. Bueno, Ninoska, lamentablemente hemos llegado al final de este episodio. Te agradezco mucho, el equipo de Entre Películas te agradece mucho tu participación, importante que hayas venido, bueno, que haya debate, que haya, por decirlo de alguna manera, opiniones y que, bueno, en torno al cine sigamos haciendo hablando de estos temas tan importantes, tan actuales. Bueno, mi homenaje a alguien que también estuvo en mi imaginario, sobre todo de adolescente, a Matthew Perry, que recientemente falleció, digo yo, todavía bastante joven, y que, bueno, yo, a pesar de que Friends no tenía protagonistas, digamos, sino que todos son blanquitos y tal, una serie que yo disfruté mucho, que la sigo viendo cuando aparece por allí. Bueno, mi homenaje a Matthew Perry, a Chandler Bing, y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes. ¿Cuáles películas consideras que son de inclusión forzada? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son racistas? ¿Cuáles no? Bueno, eso nos lo puedes comentar a través de nuestras redes. Bueno, Ninoska, mi gente de Entre Películas Podcast, será hasta la próxima. Vale, gracias por la invitación.